médicos la van a ver, dependiendo ya de la especialidad, pero justamente al principio la van a ver 10 veces al día. Entonces se puede ver con un paciente joven, paciente adulto, paciente anciano, pero siempre saber que puede haber una primaria, una secundaria, dependiendo de la edad, cuándo nos va a alertar realmente la presión, en qué nivel, ¿no? Este es el sistema más importante de la parte de la hipertensión, el sistema renina-angiotensina. Renina le tiene que sonar como riñón. Entonces, este sistema hormonal está relacionado con la regulación de la presión arterial. Entonces, se vincula con el riñón. Viene la angiotensina 1, que está aquí al medio. La angiotensina 1, la cual a su vez es catalizada por encima de la conversión de la enzima de la angiotensina. Entonces, esta enzima de la conversión de la angiotensina está en el pulmón. Esto va y convierte la angiotensina 1 en la angiotensina 2. ¿Verdad? Entonces, aquí, por lo que ustedes se acuerdan, los IECA, los inhibidores de la enzima de conversión, van a actuar sobre este punto para que no se libere todo este sistema que aumenta la presión. A veces sí es necesario porque hay una hipertensión y necesitamos que se active este sistema. Pero cuando es, por ejemplo, sal dependiente, obesidad dependiente, ahí es donde van a actuar estos medicamentos, aparte de los cambios de hábito, caminata, alimentación, disminución del consumo de sal, que habíamos dicho menos de 110 milimoles por día, ¿no? Entonces, a su vez, esta parte de la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por encima convertidora de la angiotensina, y junto a la endotelina son las moléculas con mayor función vasoconstrictora. O sea, todo se va a relacionar con la vasoconstricción y el aumento de la resistencia vascular periférica. Estimula entonces las glándulas suprarrenales para la producción y liberación de la aldosterona, que favorece la reabsorción del sodio, como que el paciente pareciera que está con una hipotensión. Entonces el riñón está intentando reabsorber sodio para aumentar el volumen intravascular, pero esto es un proceso patológico. Entonces aumenta ese intercambio sodio-potasio, aumenta el volumen intravascular, aumenta la resistencia vascular periférica y ahí aumenta la presión, ¿no? Ahora, este sistema de la bradiquinina es como que otro paso del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces se relaciona el sistema de bradiquinina a través de la enzima de conversión de la conversión de la angiotensina. Esta enzima, la ECA, va a catalizar la bradiquinina, que es un potente vasodilatador. Entonces la convierte en efecto negativo, ese potente vasodilatador que favorece la producción de óxido nítrico, que es otro vasodilatador superpotente que se encuentra en el endotelio. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es como para que sepan de dónde también se activa este sistema, que lo vamos a ver en la otra diapositiva. Esta integración entonces son estos dos sistemas. Esto es lo que se tienen que acordar. Este de acá y este solamente, más que todo, que es el sistema de bradiquinina y que es muy potente vasodilatador. Pero en el sistema angiotensina yo les diría que este es el que se tiene que aprender, ¿ya? Angiotensina 1 aumenta la producción de la renina en el nivel del riñón, la angiotensina 1 que se convierte en angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina en la parte del pulmón, se lo libera. Hay estos receptores de la angiotensina 2, se libera la endotelina, que también es un vasoconstrictor, y aumenta la liberación de la noradrenalina. La noradrenalina la tenemos internamente y también alguna vez la van a ver, por ejemplo, en terapia intensiva, que se coloca a los pacientes que están con hipotensión. Es un potente vasoconstrictor. Entonces, él hace que haya una disminución de las arterias, pero a la vez, como, no sé si lo han visto, pero por ejemplo, va a priorizar la parte cerebral, la parte cardíaca, pero puede hacer vasoconstricción en otros órganos. O sea, puede isquemiar el riñón, el paciente puede ir a diálisis por la hipotensión. Entonces es un potente vasoconstrictor, se activa la parte de la aldosterona, retención del sodio. Luego el sistema de bradiquinina aumenta el flujo sanguíneo, ahí se activan estos tejidos inactivos, solamente que cuando ya esta enzima convertidora ya no puede dar se pierde como que su función, entonces ahí disminuye el sistema de bradiquinina, haciendo que ya se pierda esta vasodilatación y ya solo quede la vasoconstricción. Pero esto ya es un proceso patológico, solamente que sepan que el sistema de bradiquinina es vasodilatación y el sistema angiotensina es vasoconstricción.
sistema nervioso simpático y estrés. Esto lo escuchamos mucho, estoy bajo mucho estrés, que aumenta la presión. Puede ser que el momento agudo aumente la presión, pero ya un estrés crónico, él va haciendo que esta presión arterial ya se convierta en un proceso patológico, ya queda el paciente hipertenso ya de por vida y que no sea solo un momento de presión alta y luego se ponga de una manera regular. Por eso, siempre bueno en el consultorio, aparte de nuestra medición, el paciente tiene que estar en un ambiente tranquilo en su casa, como de vida normal. Hay otros aparatos que se llaman los mapas, se coloca en el brazo 24 horas y va siguiendo el paciente su vida cotidiana y va viendo en qué momentos está el paciente con presión alta, con presión baja, cuando hace pico. Por ejemplo, en durmiendo uno tendría que tener una presión arterial más baja, entonces esto se mide de esa manera también, nos ayuda. Entonces, de esta parte de simpático, parasimpático, saben que el simpático va a aumentar la frecuencia, va a aumentar la presión, y el parasimpático va a hacer lo contrario. Entonces tenemos dos reflejos nerviosos que están relacionados: los vasoreceptores de alta presión del arco aórtico y el seno carotídeo, y los vasoreceptores de baja presión cardiopulmonar. Entonces, una vez vemos que se ha recibido esa señal en los vasoreceptores, los impulsos aferentes a través del parasimpático y el simpático van hacia el corazón, los vasos y los riñones. O sea, pueden hacer una vasoconstricción o pueden hacer una vasodilatación. Entonces, ahora el sistema nervioso simpático a través del estrés va a aumentar ese sistema simpático y va a inhibir el sistema parasimpático. Entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el volumen sistólico, mayor vasoconstricción, que siempre tienen que acordarse, mayor resistencia periférica e incremento de la secreción de la renina. ¿Dónde se produce la renina? Y el producto final de todo el sistema de la renina, angiotensina, ¿qué nos va a ocasionar? ¿Qué nos va a producir? ¿Y qué hormona? Perfecto. Entonces todo esto estos estímulos repetitivos van a hacer ese remodelamiento cardíaco que hablamos en el anterior. Remodelamiento vascular, ya sea corazón, riñón, parte cerebral. Entonces todo esto, fiebre, frío, miedo, cansancio, todo esto va siendo un proceso crónico, no solo agudo. Pequeño, pero es prácticamente lo mismo de lo anterior, que lo que va a hacer el simpático, y en la parte del parasimpático lo que haría, ¿no? Intentaría hacer el parasimpático en disminución de la frecuencia cardíaca y de la resistencia vascular periférica. Pero ya, por ejemplo, cuando ya esta presión ya se llega a sobrepasar, ya el sistema parasimpático ya poco o nada puede hacer, se va ajustando, entonces el paciente va ajustando su resistencia periférica, y una persona que ya tiene una presión alta, ya su cuerpo lo cree como si fuera una presión normal. Entonces ya no va haciendo ese equilibrio con el parasimpático, que cada vez más se va perdiendo, ¿no? Entonces también el paciente va reteniendo más sodio y va eliminando menos sodio, que es la natriuresis por presión, porque ya no va a haber esa presión equivalente como para disminuir, como para eliminar por la orina el sodio. Entonces, de tono simpático y disminución del tono parasimpático. Hay varios efectos que vamos a tener, pero por ejemplo, el metabólico, las próximas diapositivas vamos a ver cómo se relaciona la resistencia a la insulina con el aumento de la presión, el aumento del colesterol, de los triglicéridos, disminuye su metabolismo, se va quedando la placa de ateroma en las arterias, las va haciendo más rígidas, y esto va creando mayor presión. Entonces ahí, por la resistencia a la insulina, dislipidemia, con el disminución del metabolismo, va a aumentar el peso, aterosclerosis y disfunción endotelial. Luego, en la parte hormonal, aumenta las catecolamina, renina, angiotensina, la insulina, incluso el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, y esto, por ejemplo, nos aumenta el peso, hace que haya un mayor sobrepeso cuando hay un mayor estrés. Entonces, hipertrofia vascular, que es ese remodelamiento de los vasos, hipertrofia vascular izquierda y difusión endotelial de la misma manera. Hemodinámico, que siempre la frecuencia cardíaca va a estar aumentada, entonces el corazón va a estar haciendo este movimiento rápidamente. Cuando se hace esto, se va perdiendo la elasticidad, entonces el paciente va teniendo una insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya va perdiendo esa capacidad de contractilidad. Y hay una isquemia tisular, que son lleva al infarto.
Y el trombótico, ¿por qué? Porque hay mucha activación plaquetaria, coagulación, entonces las plaquetas se van adhiriendo más por ciertos, por ejemplo, por el tromboxano, por la prostaglandina, entonces se van adhiriendo al vaso y eso hace que haya esas placas de ateroma. Cuando hay esas placas de ateroma que se desprenden bien las plaquetas y pueden haber trombosis o incluso la parte del infarto. Y aquí viene el síndrome metabólico. ¿Por qué pedimos que el paciente siempre cambie los hábitos? ¿No? Porque, por ejemplo, la hiperinsulinemia, que esto hace que haya un síndrome metabólico y está relacionado con la hipertensión. Entonces, la obesidad es factor de riesgo para diabetes, hipertensión, dislipidemia. Entonces, estas dos son complejas en sí su relación. Uno le dice al paciente que baje de peso, pero no hay mecanismo así que lo pueda definir exactamente, un poco desconocido, pero se ve que hay una relación entre sobrepeso, obesidad y la hipertensión, ¿no? Y también, por ejemplo, en parte familiar, familiares obesos, hipertensos, probablemente también van a tener hijos hipertensos, obesos, y que sean incluso a menos edad de lo que fueron ellos primeros. Si fueron ellos a los 60, tal vez los hijos a los 50, ¿no? Se va disminuyendo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la hiperinsulinemia para que sea un prohipertensivo? Entonces, pueden influir sobre la volemia, mayor resistencia periférica, mayor isotropismo, el corazón va a tener una mayor frecuencia cardíaca, entonces puede ser que este corazón ya no pueda establecer ese equilibrio y empiece a hacerse insuficiente, o también puede hacerse hipertrófico, de cualquier manera no va a tener una funcionalidad correcta. Y el principal mal de la hipertensión es el aumento de la reabsorción de sodio. Eso nunca se puede olvidar. Aumenta la reabsorción de sodio. Esto todo en la hipertensión, ya sea en la insulinemia, en la parte de alguna alteración renal. El sodio siempre va a hacer que haya mayor volumen intravascular y haya mayor resistencia periférica. Y va a disminuir la actividad de la bomba sodio-hidrogeniones, va a producir calor intracelular, aumenta los factores de crecimiento y síntesis de colágeno. ¿Qué quiere decir esto? Mayor función endotelial. El paciente va a tener una hipertrofia, una hipertrofia concéntrica probablemente, que va a hacer que haya una mayor resistencia en el vaso, aumento de la presión arterial y esta formación de la placa lipídica. Esta es la placa que se adhiere al vaso y a veces puede desprenderse y hacer algún tipo de trombosis o de infarto. Y esto es solo una hipótesis que de Landsberg presenta la resistencia insulínica y la hiperinsulinemia consecutiva, mecanismo compensador para limitar en sí el exceso de combustible en la obesidad. O sea, como que él siempre va a estar intentando disminuir el sobrepeso, ¿no? Y intentando termogénesis, y esto hace como un estrés oxidativo, aumenta la actividad simpática. Entonces, como les había dicho antes, actividad simpática aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen intravascular, resistencia periférica y hipertensión. ¿Ya? Entonces, los niveles elevados de insulina provocan elevación de los niveles de noradrenalina. Como saben, en la anterior diapositiva, noradrenalina es vasoconstrictor, ¿ya? Acuérdense que es el que ponen en la bomba de terapia intensiva y es lo que va a hacer que el paciente tenga una presión arterial adecuada cuando hay una hipotensión, pero en niveles normales o hipertensión, esta noradrenalina va a estar en niveles más altos y va a ser todo el tiempo una vasoconstricción. Entonces, ese remodelamiento y responsable entonces de que haya un mayor tono simpático y ya como les expliqué lo de la presión arterial por aumento de la frecuencia cardíaca y resistencia periférica. Ahora, insulina y sodio, ¿no? Siempre el sodio va a estar presente en los mecanismos de la hipertensión secundaria. Entonces se encuentra ya elevado en los obesos la parte del sodio y en los pacientes con diabetes. Entonces la pérdida del peso va a ser inversamente proporcional, porque si hay un sobrepeso va a haber mayor acúmulo de sodio y menos natriuresis, o sea, menos pérdida de sodio. En cambio, cuando hay una pérdida ya tenemos una mayor natriuresis, disminución de la presión
insulina plasmática, ¿ya? Muchas veces el paciente solo con disminuir de peso y cambiar hábitos ya mejora. Entonces, menor consumo de sal y hacer caminatas, perder peso, ejercicios aeróbicos y de musculación también ayuda. Entonces, la hipertensión del obeso quiere decir que es sodio sensible. Mejoramos la alimentación, va a ir mejorando. Entonces, usualmente esta de los pacientes obesos adolescentes. No es incomún encontrar pacientes que son jóvenes y que no tienen ninguna causa secundaria, que ya lo vamos a ver más adelante, pero ahí está este vínculo del sodio con el hiperaldosteronismo, hiperinsulinemia, aumento del tono simpático en todos estos pacientes, como si estuvieran en un estrés constante, ¿no? Con ese aumento del cortisol. Y el efecto antidiurético de la insulina sobre el riñón se mantiene independiente de comprobarse si hay una insulina resistencia en el metabolismo del carbonato. Entonces no se sabe realmente si la disminución de la insulina va a ser un proceso de natriuresis, que es todavía incierto. Ahora, esta es una hormona que está de moda, que es la leptina, ¿ya? Esta está en el estómago y es la hormona que nos da la saciedad. No sé si han escuchado de las nuevas estos medicamentos para adelgazar, que es la Ozempic, que es la semaglutida. Esta medicación, por ejemplo, aumenta la leptina, que es la hormona de la saciedad, que está en el estómago. Entonces, esta, una vinculación, por ejemplo, del sistema nervioso simpático y la hipertensión se puede producir a través de la acción de la leptina. Estos adipocitos producen leptina, que sería como una función de que hay una sensación de saciedad. Entonces, esta estimulación de la hormona, junto con la hormona de los melanocitos y el neuropéptido Y, se produciría una estimulación de la actividad simpática, que además de la saciedad, induciría a un aumento de la termogénesis y en personas predispuestas tal vez a un aumento de la hipertensión. Entonces, puede ser que esto haya, o sea, esta leptina, cuando uno tiene un paciente obeso, esta leptina se va a acumular un poquito más porque está intentando que el paciente esté saciado, pero obviamente no lo logra. Entonces va a ser una termogénesis, como un proceso de estrés, ¿no? Como habíamos dicho, miedo, frío, ¿no? Un proceso de estrés, entonces aumentan las catecolaminas como la noradrenalina y aumenta la hipertensión. Esto es lo que habíamos hablado anteriormente con la resistencia insulínica y la obesidad. Entonces, para que sepan, obesidad más el aumento de los andrógenos. Estos andrógenos hacen que haya una obesidad abdominal centrípeta. No sé si es la persona que tiene las piernas un poquito más delgadas y la grasa y la gordura en la parte abdominal. Entonces, esta resistencia insulínica periférica va a disminuir la utilización de la glucosa, la inhibición de la adenosiclasa, y esto va a aumentar el tono simpático, haciendo que haya hipertensión. Y lo mismo con la hiperinsulinemia. Se liberan los ácidos grasos, se disminuye el aclaramiento hepático de la insulina, entonces se va acumulando mucho más en la parte del hígado, lo que hace el hígado graso, y aumenta el tono simpático, retención de sodio y hace la hipertrofia vascular, que es ese remodelamiento, todo llevando a la hipertensión. En la parte del endotelio es la capa celular más interna y la que tiene un rol predominante en la hipertensión. Entonces, es el órgano más voluminoso de la anatomía, entonces produce sustancias vasodilatadoras. O sea, el endotelio es el bueno de la piel. Produce estas sustancias dilatadoras como para intentar que la arteria o el vaso no esté todo el tiempo con vasoconstricción, entonces intenta liberar las hormonas para que haya una vasodilatación, como el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Y también hay los vasoconstrictores como la endotelina. Entonces van a intervenir estos dos equilibrios, ¿no?, entre la parte del óxido nítrico junto con la endotelina. A veces vamos a necesitar que se libere más óxido nítrico para vasodilatar, y a veces lo vamos a necesitar a la endotelina como para hacer la vasoconstricción. Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio necesitamos más volumen minuto, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la vasoconstricción, y así como la endotelina, ¿no? Solamente que además tenemos fenómenos de adhesión plaquetaria. Cuando hay mucha vasoconstricción se remodela el vaso y hace que haya como pequeñas lesiones en el endotelio, como si remodelara el endotelio. Entonces ahí vienen las plaquetas, se pegan y hacen estas placas atermatosas donde se puede despegar y hacer la trombosis. Entonces el endotelio va a ser agredido por hipertensión
hipertensión, tabaquismo, tanto activo como pasivo, lipidemia, en la parte del uso de alcohol, intolerancia a la glucosa, que es la resistencia a la insulina, la diabetes y otros factores que se pueden encontrar. Y ahí aumenta el PCR, que es un proceso inflamatorio. Entonces, ¿cuáles son las funciones del endotelio? Es una superficie no trombogénica técnicamente, que no debería tener ninguna lesión alrededor del endotelio. Produce sustancias vasodilatadoras y vasopresoras, modelan el tono vascular. Como les dije, vamos a necesitar óxido nítrico, algunas veces para vasodilatar y algunas veces la parte de la endotelina para hacer la vasoconstricción. Van a producir, por ejemplo, algunos factores capaces de modificar en sí el crecimiento de la matriz fibrosa y el tejido muscular. Eso solamente es el remodelamiento, ¿ya? Y va a movilizar sustancias entre los compartimientos que tienen en su depósito movilización, metabolismo, las lipoproteínas que van a estar en el origen en sí de la placa dermatosa. Entonces esta endotelina, cuando está totalmente sana, no se debería agregar ninguna plaqueta, ninguna placa de líquidos, pero una vez ya cuando hay bastante agresión, ya se empieza a hacer esa adhesión de la placa. Y hay sustancias capaces de influir en la función plaquetaria y la coagulación, que lo vamos a ver adelante, como el oxano A2, la prostaglandina también. Entonces, aquí en el de arriba es un endotelio normal, ¿no? Entonces, hay el control de la presión arterial a través de la vasodilatación, vasoconstricción, la hemostasia a través de la gradación plaquetaria, una propiedad antitrombótica, una propiedad antiagregante, antiangiogénesis, que es esa formación nueva de vasos, ¿no? A la vez del remodelamiento, y metabolismo de las lipoproteínas. Entonces, cuando ya hay una disfunción endotelial, ya empiezan a haber todos estos problemas uno a uno, que ya no se va a poder controlar la presión, va a haber esa agregación plaquetaria, va a haber una alteración del metabolismo con la placa dermatosa, ¿no? No debería agregarse ninguna placa, pero cuando haya esa disfunción ya es como que llama en sí para que se agregue. Y las relaciones entre esa disfunción endotelial y la hipertensión. Entonces, este también es un cuadro importante que se les recomiendo, porque esta disfunción del endotelio es la que va a hacer todo este cambio de vasodilatación, vasoconstricción y, como les digo siempre, aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Esto en las pequeñas arterias. Este siempre va a ser el gran mal de la hipertensión, porque es como que les decía, la manguera que se achica y manda mayor presión, entonces hace esta hipertensión. Complicaciones de la presión vascular, como aterosclerosis, que ya la arteria empieza a estar rígida, ¿no? Y empieza a hacer el aumento de la presión, junto con el envejecimiento, muchas veces, como les explicaba en la anterior clase, aumento de la edad, aumento de la presión también. Entonces, la mayor parte de los modelos de la hipertensión se asocia ya a una reducción de la relatación, o sea, hay una mayor vasoconstricción. Puede ser genética o puede ser sal sensible. Saben que es mucho más sal sensible. Entonces, se va a producir en la hipertensión genética aumento de la producción de la prostaglandina y tromboxano A2, que son los tromboxano A2 como un vasoconstrictor, y disminución de la producción de la endotelina. Y en la hipertensión sal sensible, disminución de la producción del óxido nítrico. Como saben, el óxido nítrico es el potente vasodilatador, y aumento de la producción de la endotelina, que es un vasoconstrictor también. Entonces, puede que sea el aumento de la presión una consecuencia más que todo una consecuencia de esta vasoconstricción, se va a provocar la hipertensión. Doctora, ¿por qué disminuye la endotelina en la hipertensión genética? Esta genética, la disminución de la presión, es como que se produce como un desequilibrio en sí de la vasodilatación y la vasoconstricción. Puede que sea primero una vasodilatación y la endotelina ya también no haga un esfuerzo como para hacer una vasoconstricción. Eso más que todo en genética. Es como que un 10% que se produce en la parte genética, pacientes, por ejemplo, que tengan algún tipo de deficiencia enzimática, así como este aumento de la prostaglandina y el tromboxano A2 y esa disminución de la producción de la endotelina. Pero es como un desequilibrio que primero el cuerpo va a intentar equilibrar y luego ya se va a disminuir esta producción, porque la endotelina también puede producir una enzima
muchísimo más. La parte genética ustedes lo pueden ver en niños, tal vez adolescentes, pero no tiene que ser un adolescente obeso, porque la obesidad está relacionada junto con la parte de la hipertensión. Disminuyendo el peso y haciendo los cambios, ahí se puede ver esa modificación de la presión. Este cuadro también nos muestra más o menos cómo podemos, lo que les decía de la agregación plaquetaria y la parte del miocito, cómo se va cambiando, remodelando la parte cardíaca, cómo se va remodelando la parte del riñón, que va a estar mucho más adelante, pero la angiotensina 2, que les decía, aumenta entonces la parte del sistema simpático, la endotelina, el inotropismo, que va a hacer que haya ese aumento de la frecuencia cardíaca, resistencia, poca natriuresis, reabsorción de sodio en el túbulo y de ahí hipertensión. Luego la parte de los óxidos nítricos, que se va disminuyendo, ¿no? El péptido natriurético, la prostaciclina, todos estos son como vasodilatadores y va disminuyendo, ¿no? Uno aumenta y el otro disminuye. Lo mismo, va a provocar exactamente igual hipertensión arterial por ese aumento de la resistencia. Ese factores de crecimiento que van haciendo que vaya un remodelamiento, hipertrofia, rigidez, ahí va haciendo que haya una hipertrofia vascular y cardíaca, ¿no? Entonces, con la esclerosis, la clase glomerular, se va perdiendo la función renal, va habiendo una disminución de los genes de creatinina, entonces va perdiéndose la función, mayor absorción de sodio, menos la parte de natriuresis, ahí puede el paciente llegar a diálisis, puede llegar a una insuficiencia renal, entonces el paciente va a necesitar medicamentos que hagan una vasodilatación vía oral o a través también de la diálisis cuando ya está en un tarea final, ¿no? Eso más que todo son los factores plaquetarios de la hipertensión. Lo que habíamos visto con la hipertensión que aumenta con la edad, lo mismo, entonces hay algunos genes que pueden estar aislados, que son muy poco frecuentes. La verdad que no creo que haya aquí laboratorio para poder determinar qué genes están relacionados, pero sí puede haber esta relación genética que los padres, el hijo de padres hipertensos. Entonces va a cambiar función renal, respuesta simpática, manejo del sodio, incluso por ejemplo en la parte genética puede haber el riñón poliquístico. El riñón poliquístico en la parte genética hace que haya muchos quistes en el riñón, se pierde la función renal, entonces puede que esta parte sea más genética que una hipertensión primaria, una hipertensión secundaria. Entonces, este comportamiento de la presión varía con la edad y principalmente los varones tienen una mayor predisponibilidad para tener una hipertensión diastólica, ya que tienen un mayor aumento de la resistencia periférica. Y las mujeres jóvenes tal vez se pueden estar protegidas en el periodo hormonal activo, como por ejemplo que el estrógeno nos proteja como para la presión, ¿no? Entonces por eso se ve un poco más de hombres en ciertas edades y luego se equiparan cuando ya hay la parte de la menopausia en la mujer. La parte de lo que les decía del remodelamiento, lo mismo, transcurre con la edad, la arteria se vuelve más rígida por la falta de ejercicio, la agregación plaquetaria, la placa de ateroma, entonces un aumento de la resistencia periférica, la arteria se vuelve más rígida, entonces hace esto una aterosclerosis y haciendo que haya un factor de riesgo como para la hipertensión. Entonces está intentando como que equilibrar la presión, pero como les digo, ya llega un momento que no lo puede equilibrar y ya empieza a haber presiones mucho más altas, ¿no? Entonces primero tenemos entre los 20-40 años una hipertensión temprana, entre los 30-50 una hipertensión establecida. Creo que de este cuadro de aquí para abajo tienen que saber cuáles son las complicaciones para la hipertensión. O sea, cualquiera de estos para mí podría ser una pregunta y es algo que tienen que saber para el resto de la vida. Es una evolución acelerada que hay una hipertensión maligna, que es una presión que llegue a mayor de 210-180, que ya haya daño de órganos diana, ¿no? O sea, cerebral, cardíaca. Entonces esto puede ser aguda y estos son los que provocan la parte de isquemia mucho más rápida y esto es una terapia
decía, hay disminución de la resistencia periférica, mayor riesgo de isquemia y posteriormente infarto. De los grandes vasos, la esclerosis, el aneurisma, porque los aneurismas son como unos saquitos así en las arterias, entonces esto puede hacer que mayor presión encuentre un lugar que sea un poco más débil, que empiece a provocar presión ahí, hacer los aneurismas y se pueden romper los aneurismas también por el aumento de la presión. Y cerebral, isquemia, trombosis, hemorragia, ¿no? Puede haber, tanto como por los aneurismas, aneurisma roto, hemorragia, ¿no? Y en la renal, la nefroesclerosis. Entonces, la nefroesclerosis es la pérdida de los glomérulos, entonces se va haciendo el riñón, por ejemplo, vemos en ecografía, se puede hacer más pequeño porque hay una resistencia periférica, mayor absorción de sodio, ese aumento intravascular hace que todo el tiempo haya ese remodelamiento intentando equilibrar la parte del aumento de la presión. Al no lograrlo ya se hace rígida la arteria renal, entonces usualmente es aquí donde los medicamentos de la presión actúan, ¿no? Y luego ya el final, que es la insuficiencia renal crónica, que ya el paciente pierde totalmente la función y va a diálisis. En la parte de los cambios vasculares es prácticamente ya todo lo que le dije antes, que ese aumento de la resistencia periférica va disminuyendo el radio interno del vaso, va incrementando la presión dentro del sistema global, ¿no? Por todas las arterias, entonces arterias, arteriolas, entonces hace ese circuito de resistencia. Entonces se aumenta, por ejemplo, del 26 al 62% de la relación del espesor entre la media y la luz arterial. O sea, esto es solo la manguera que se va haciendo concéntrica y va haciendo esa mayor resistencia y va aumentando la presión. Entonces va haciendo un estrés parietal y trigeminal y va estimulando los vasos de resistencia, que son las arteriolas, y va haciéndose ese circuito vicioso de que va haciendo que la arteria esté más con el volumen que era normal en el lado izquierdo y ya más concéntrico en el lado derecho, haciendo que haya una mayor resistencia y mayor presión. Entonces todo este remodelamiento vascular, ¿no? Va haciendo ese engrosamiento de la capa media y por ejemplo puede responder a estados inflamatorios crónicos, lo relaciono también con la parte reumatológica, en la parte de artritis, el lupus, como hay una inflamación constante, el riesgo cardiovascular es mucho más alto en una paciente con enfermedad autoinmune, por ejemplo, como artritis reumatoide de lupus, que una persona normal. O sea, estas personas se infartan mucho antes porque tienen una aterosclerosis acelerada por la inflamación del vaso, porque todo el tiempo está habiendo esa agregación plaquetaria cuando no hay un debido tratamiento, ¿no? Esos factores de crecimiento, acción de la angiotensina 2, entonces hace que todo el tiempo haya un estrés. Solamente lo del anterior, campana de la alarma del incendio. Entonces, la hipertensión arterial. Hay un daño en el órgano blanco, como decía, puede que el paciente un paciente que tiene una hipertensión aguda no va a ser lo mismo que un paciente que tiene una hipertensión crónica. La hipertensión aguda puede dañar rápidamente los órganos blancos, por ejemplo, cerebral, cardíaco, renal. Un paciente que ya está acostumbrado a una hipertensión un poco más alta, puede que llegue con 160, 100 y no va a tener ningún síntoma, no va a alterar nada, porque gradativamente fue aumentando esa presión a lo largo de los años. Entonces, esa hipertensión puede hacer la crónica, como decía, daño neuronal, cardíaco con la hipertrofia ventricular o infartos en la enfermedad coronariana, la nefropatía que va perdiendo la función renal y llega a una insuficiencia renal crónica y el ACV, ¿no? Hay esa disfunción endotelial, disfunción vascular, funcional y a la larga la hipertensión. Entonces siempre va a haber ese remodelamiento vascular intentando querer regular la resistencia periférica. ¿Cuáles son los hábitos que pueden inducir a la hipertensión arterial? Por eso les decía, cuando vayamos a medir la presión, el paciente no tiene que haber fumado por lo menos media hora antes, no haber consumido energizantes, bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, este alcoholismo se relaciona junto con la presión arterial. Entonces, 20 gramos día en la mujer y 30 gramos día en el hombre es como un vaso de vino o 2 vasos de cerveza al día, ¿ya? Aumenta la presión junto con el aumento del peso de la persona también.
pero más que todo se relaciona con un aumento de manifestar la hipertensión. Entonces, al paciente, cuando le decimos cambio de hábitos, disminuir el alcohol, el tabaquismo y hacer actividad física. Entonces, el sedentarismo es lo mismo, se ha visto relacionado con la hipertensión y lo que le decimos al paciente empiece de a poco, ejercicio aeróbico de resistencia es lo que se ha visto que disminuye muchísimo el riesgo cardiovascular, disminuye la presión y esto va a también disminuir el sobrepeso, ¿no? Y ese remodelamiento vascular. También, por ejemplo, mejorar el consumo de glucosa, disminución del colesterol, también reduce el peso, entonces produce una vasodilatación, porque estar obeso es como que un estrés oxidativo todo el tiempo, está activado el sistema simpático, hace esa aterosclerosis también acelerada. Y cuando bajamos de peso, disminuye nuestras presiones de la resistencia vascular periférica, disminuyendo la presión. Entonces, tenemos que pedir al paciente que haga actividad física y baje de peso. La parte del tabaquismo, la inhalación de nicotina a través del hábito de fumar, se vincula con el aumento de la actividad simpática, lo mismo que la obesidad, lo mismo que el estrés, lo mismo que el miedo, el frío, estas elevaciones, entonces la presión puede hacer hasta 15 milímetros de mercurio y un poco menos en la presión diastólica, pero un factor de riesgo tanto que es para la hipertensión, como han visto, cuáles son las complicaciones que les dije abajo, ¿no? ¿Me pueden nombrar unas tres de las complicaciones de la hipertensión? Perfecto, mejor, mucho mejor que el grupo del año pasado. Perfecto, eso no se pueden olvidar porque es algo que van a ver siempre, ¿no? Porque sus familiares, ¿y por qué tengo que tener la presión normal? ¿Por qué no puedo conversar? ¿Por qué no puedo estar gordo si quiero? Entonces, le tienen que explicar por qué serían los motivos de los cuales uno puede llegar a morir, ¿no? Incluso los infartos, no es que uno se infarte, lo coloquen en el té y está normal. O sea, el paciente pierde el miocardio, entonces ya esa parte no tiene una buena funcionalidad. El paciente no puede subir los 5 pisos siquiera, no puede subir uno cuando hay un infarto. Entonces, peor está el paciente en diálisis, tiene que saber que tanto la hipertensión puede perder el riñón. Entonces, son casos graves que el paciente dice no tiene esa conexión de que va a perder el riñón, de que va a tener un infarto, de que va a tener un derrame, de que va a tener un ACV, ¿no? Entonces, siempre explicar de una manera que el paciente entienda. Estoy intentando bajar la presión, pero yo puedo hacer un 20% con la medicación y usted también con el hábito va a hacer el otro 80%, dándole toda la responsabilidad al paciente, tanto de tomar la medicación, porque les aseguro que un 50% va a tomar la medicación. Ustedes van a creer en el paciente que toma, pero nunca toman, así que hay que tienen que tener ese cuidado. ¿Quieres ver aquí? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de hipertensión secundaria? Esto lo van a ver muy poco, pero siempre tienen que dar una alerta cuando el paciente es joven, mujer. Justamente tuve un caso en el consultorio, la paciente había ido como a 8 médicos y 35 años, había tenido preeclampsia y ahora había quedado con una hipertensión de 180 a 110, siempre tenía que ir a emergencia, colocarse medicación para bajar la presión, con 3 medicamentos para la presión y nunca se le había investigado la parte renal, que es muy importante porque puede haber una estenosis, por ejemplo, del riñón y hacer un aumento de la resistencia periférica e hipertensión maligna, como lo habíamos visto. Entonces, siempre tienen que investigar, ¿ya? Y se produjo antes de los 35 años o después de los 55, que más o menos desde la presión arterial aumenta entre los 40 y 50. Pero después de los 55 también puede haber, por ejemplo, algunos tumores que hagan que aumente la presión. Entonces, siempre investigar. Hay algún antecedente en la familia, ¿no? Sin historia familiar, con hipertensión severa, ya que el paciente no vino con un 140-90, ya vino de frente con un 180-100. Entonces, ¿por qué hay tanto aumento de la presión en tan poco tiempo? Como saben, la hipertensión muchas veces es silenciosa. No va a haber dolor de nada, no hay dolor en cabeza, absolutamente nada. El paciente viene tranquilísimo a la consulta, ustedes
como les expliqué, al final de la consulta, cuando el paciente está tranquilo, se le mide la presión. Entonces, ese comienzo brusco de hipertensión con presiones más altas, por ejemplo, que en un momento estaba muy bien, el paciente estaba con un esquema excelente, se le repite si ha tomado sí la medicación correctamente, ¿no? Todos los días tiene que tomar, porque uno le da la receta de 30 comprimidos y cree que se sanó. Entonces, explicar esta medicación es para toda la vida, o sea, tiene que tomarla siempre, tiene que estar midiendo tiene que estar viniendo al control, entonces explicar esa parte es muy importante. Entonces, que la presión se aumente de un rato para otro, siendo que estaba con un esquema bastante eficaz, y de un momento para otro ya se subió como unos 30, 40 milímetros de mercurio más de lo que estaba. Hipertensión refractaria, o sea, el paciente ya está tomando por lo menos 3 medicamentos, ya modificado los hábitos de vida, ¿no? Y los cuales son, por ejemplo, 2 medicamentos que tienen que ser inhibidores de IECA o los GRAM, o un diurético y un bloqueador de canal de calcio, ¿ya? Muy importante también preguntar esto, aparte de esta parte de la secundaria, en la consulta, si la paciente está embarazada. Las medicaciones de la presión son teratogénicas, entonces van a hacer malformación al feto, ¿ya? Siempre tienen que cuidarse la espalda como médico, entonces preguntar la última menstruación, regular, todo, porque la paciente, si uno le da una medicación, incluso puede tener malformaciones graves, ¿ya? Entonces son ciertas medicaciones que puede, por ejemplo la hidralacina, ¿no? Que son medicaciones que sí se pueden dar del embarazo, y queda todo registrado que ustedes preguntar. Pacientes con insuficiencia cardíaca aguda cuyo ecocardiograma no muestra nada severo de la función ventricular, ¿no? Y las cifras mayores de 180, 110. Pero creo que lo que más llama la atención es que sea una paciente joven, muchas veces mujer, y que la presión esté mayor de 180 a 110. Ahora, de las causas secundarias tenemos sospechar la acelerado maligna. Este también es un cuadro que les recomiendo tener. Falla renal crónica, y entonces tenemos que ver la proteinuria en niveles normales de la creatinina. Eso es o sea, como les decía, la nefroesclerosis que va acelerando, se puede ver en la diabetes, en la hipertensión, falla renal crónica, y entonces el paciente pierde la función renal por el aumento de la presión. Hipertensión renovascular, una paciente mayor de 60 años o un menor de 12 años, incremento severo y súbito de la presión, un paciente que estaba ya previamente controlado, esa falla de crisioterapia y ese soplo periumbilical con relación hacia los flancos. El exceso de esteroides adrenales con una sospecha de aldosteronismo primario puede ser, por ejemplo, un tumor que esté provocando la glándula suprarrenal. Y como se sabe, con el potasio sérico es menor que 3.5 en ausencia de diurético, o de 3 miligramos por litro en presencia de diurético. Hay diuréticos que son ahorradores de potasio y otros que son los que eliminan el potasio. Entonces, la furosemida, que elimina el potasio, y la espironolactona, que retiene el potasio, ¿no? También se debe sospechar del síndrome de Cushing en pacientes con obesidad, que es la obesidad centrípeta, que decía que hay una gordura abdominal, las estrías purpúreas, las extremidades empiezan a adelgazar, y una química sanguínea alterada, hiperglicemia, ¿no? Se mide la aldosterona, la coartación de aorta. Esto creo que lo han visto en las alteraciones genéticas de los niños, ¿no? Coartación de aorta, un soplo en el segundo espacio intercostal, ausencia de ninguno de los pulsos femorales, y esta marca en la parte inferior de la cortina del rayo del tórax, pero más que todo se ve como en la tomografía, ¿ya? Y el feocromocitoma. Nunca se olviden del feocromocitoma porque puede aparecer, ¿ya? Sospecha de palpitaciones, ahí como que libera la parte de la aldosterona. Ahí la historia de palpitaciones, sudoración, cefalea súper intensa, pérdida de peso y la hipotensión ortotal. O sea, hay hipotensión al paciente al levantar del cuello a la posición ortostática. Entonces, es un tumor en la parte de... No me acuerdo dónde está el tumor, pero hace mucho que lo vi, ahorita lo voy a buscar. Pero este tumor siempre tiene que tener una sospecha cuando la hipertensión es mal
no se lo había mencionado antes, pero es muy importante. Retinopatía hipertensiva. El paciente siempre tiene que estar con mira, por ejemplo, en 3 lugares específicos para la parte de la hipertensión. Entonces, si el paciente incluso tiene la diabetes, peor todavía. Entonces, el paciente siempre va a estar haciendo controles oftalmológicos porque el ojo con esa retinopatía hipertensiva va a estar igual que el riñón. O sea, si hay una retinopatía hipertensiva en el ojo, para la redundancia, esa misma alteración va a estar en el riñón. Entonces vamos a estar perdiendo función renal. Puede haber hemorragia cerebral por estos aneurismas, que hay un aumento de la presión, se rompe y el paciente muchas veces va al óbito o puede quedar en estado vegetal parcial. Los efectos renales, lo mismo como sucede en el ojo, arteriosclerosis arterial, lesión glomerular, pérdida de la función, enfermedad vascular de miembros inferiores, por ejemplo, isquemia, que han visto que tienen que amputar los dedos, ¿no? Porque los miembros inferiores, como son pequeñas las arteriolas, las arterias que llegan, entonces son las primeras que sufren. Entonces esas se llegan a isquemiar y hay que hacer amputación, incluso en la enfermedad de hipertensión y no solo en la enfermedad de diabetes. Esa enfermedad hipertensiva por disfunción endotelial y hasta disfunción eréctil, porque obviamente todos los lugares van a isquemiarse y van a tener una disfunción. Entonces viene el paciente hipertenso, o por lo menos ustedes no saben en sí cuál es la hipertensión, si tiene una hipertensión. Hacemos la medida en la consulta, 2 medidas con diferencia de 10 minutos, el paciente tiene que estar tranquilo, se hace la medición a la parte del brazo, de los 2 dedos encima del pliegue del codo, el brazo a la altura del corazón, se va bajando 1 milímetro de mercurio por segundo, se aplica primero la arteria renal y radial. Y entonces vamos a definir la severidad de la hipertensión, incluyendo la presencia o ausencia de daño en el órgano blanco. Pero no vamos a saber, es la consulta que el paciente va, medimos la presión, está alta. Entonces nosotros empezamos a pedir, por ejemplo, que el paciente se mide en casa. Si es que no puede, por ejemplo, utilizamos el mapa, que es el aparato que se utiliza durante 24 horas para medir la presión automáticamente en el paciente. Nos dan un resultado de en qué momento hubo mayor presión. Usualmente lo podemos identificar bastante cuando el paciente está durmiendo, porque debería ser una presión menor y está alta. Entonces no hay un factor agravante, por ejemplo, el estrés, ¿no? Otros factores de riesgo cardiovascular. ¿Alguien me puede decir cuál es algún otro riesgo cardiovascular aparte de la hipertensión? Obesidad. ¿Cuál? ¿Diabetes? Diabetes, exactamente. Entonces, aumento de la presión, diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo. Perfecto, este grupo está 100 puntos, va a pasar. Entonces, vamos a evaluar causas secundarias. ¿Cuáles eran? ¿Qué me podía llamar la atención en una hipertensión secundaria? 2 cosas me puedes decir. Perfecto. ¿Qué va a pasar? Paciente con una presión arterial mayor a 185. Perfecto, ¿no? Entonces, esas son las 2 cosas que tienen que llamar mucho la atención, ¿ya? Y confirmar que esta hipertensión es sostenida. Entonces, lo que les había dicho, repitiendo las mediciones en casa y en el consultorio. Muchas veces hay esta hipertensión del mandil blanco, entonces el paciente está en estrés, va a aumentar la presión, no sabemos realmente si es porque está aumentada la presión o porque hay muchas personas que tienen estrés de ir al médico. Entonces, pedir que mire en casa, y para mí lo más confiable es el mapa, que es ese aparato que se coloca en el brazo, la 24 horas. Entonces, la historia clínica, que hay una historia familiar, es bastante importante, pero eso no quita que el paciente vaya a tener hipertensión, porque puede que sea un paciente que ya sea obeso, sedentario, que fuma, que toma bebida alcohólica. Entonces, examen físico completo, tanto la parte pulmonar como la parte cardíaca, la parte de miembros inferiores. Tal vez el paciente ya está en un tipo de edema, ¿no? Está esa retención de líquido, ¿no? Hay que utilizar los diuréticos, por ejemplo, en la parte de la ausculta cardíaca, que no hayan soplos, que no hayan arritmias. En la parte pulmonar, por ejemplo, el paciente puede tener estertores, ¿no? Que ya es como que el corazón ya no tuvo ese equilibrio de lo de la presión y hay ese retorno venoso hacia los pulmones y líquido en la parte de las
base, puede llegar hasta el ápice y hacer edema agudo pulmonar, una presión, una hipertensión, un cuadro de crisis aguda. Entonces el paciente puede estar muy bien y de la nada se llena de líquido todos los pulmones, un derrame pleural con un edema agudo de pulmón por el aumento de presión. Entonces explicar siempre esto al paciente, ¿no? Laboratorio que ¿saben cómo podemos medir si el paciente tiene alguna disfunción renal en el laboratorio? ¿Ya? Y también vamos a pedir una ecografía, ¿ya? Para ver en qué estado está el riñón, si está grande, está pequeño. Usualmente en la diabetes el paciente el riñón aumenta, ¿ya? Aquí en la parte de la hipertensión disminuye porque hay un remodelamiento, entonces se hace esa parte concéntrica y disminuye el tamaño, disminuyendo la función renal y glomérulo. Ya habíamos visto esto, la historia familiar, los síntomas generales que ya les había dicho que usualmente es asintomático el paciente, entonces usualmente no tienen así tantos síntomas, pero por lo menos les encanta, ya con una vez que tienen hipertensión, medirse la presión en la casa y la presión está bajando, entonces le dan la tarea también al paciente para que vaya dando datos de la casa, anotando cuánto está la presión. Y algo muy importante que muchos médicos en sí no se acuerdan a lo largo de la vida médica consultorio, es que los antiinflamatorios y algunos otros medicamentos como los corticoides aumentan la presión. Entonces el paciente dice, me dolió el pie, tomé un ibuprofeno unos 3 días y se me subió la presión. Entonces puede que el dolor aumente la presión solita, ¿no? Por el momento del estrés y el proceso inflamatorio, o puede ser que tomó el antiinflamatorio y este aumentó la presión. Entonces esto puede ser estrógeno de alta dosis, esteroides, corticoides, antiinflamatorios no esteroideos, descongestionantes nasales como la pseudoephedrina, supresores del apetito, ciclosporina, antidepresivos. Entonces puede que estos pacientes utilizando estas medicaciones aumenten la presión arterial. Entonces tienen que avisar, va a tomar algún antiinflamatorio, la presión tiene que estar en un nivel normal, se puede tal vez aumentar y darle un medicamento de rescate porque está haciendo un proceso antagonista en sí de la medicación de la presión. Entonces el abuso del alcohol, lo mismo, tenemos que explicar al paciente cuál es el motivo, y el uso de estimulantes, obviamente que el paciente no nos va a decir si utiliza o no, pero ya también darles lo de la cocaína, anfetaminas que pueden aumentar la presión, y la apnea del sueño también, porque la apnea del sueño es un proceso que está en un momento de estrés continuo. Pacientes obesos con sueño alterado, se duermen los pacientes en la consulta, o sea, se duermen y el ronquido los despierta, y entonces esto tiene que ser medido por una polisonografía, ¿no? Entonces hay que ver que haya una somnolencia diurna y mucha fatiga, y que en la noche el paciente tenga esto de las piernas inquietas, despierta. Entonces es un proceso de estrés y fatiga porque el paciente no está durmiendo. Ya 15 y 17, perdón,